Montevideo se enciende, entre plata y cemento la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Arrancás vos, te dije. ¿En serio me dijiste a mí? Pero mira, yo arranqué con los dos así como ¡ah! Es una alegría hacer este programa y la felicidad de llegar a viernes. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de contenidos, además de que se termina la semana. Pero no quise decir eso porque mi semana no tendría fin de semana. Mi semana sería de lunes a domingo haciendo este hermoso programa junto a ustedes, junto a mi gran compañera y a todos los compañeros que están detrás de cámara, porque realmente se pasa muy bien. ¿Viste por qué te digo que arranques vos? Me gustan tus arranques de Sí, programa. un poco demagogo, a pesar pero- de que no me escuchás, me gustan tus arranques de programa. Excelente. Ahora, no sé si con eso estás demostrando que sos un mal compañero porque no me escuchás o estás demostrando que ya no me escuchás porque soy una... No, corazón, no te tires así, estás No, loca. estoy No, probando, lo que yo estoy digo, probando. ¿sabes por qué no escuché? Porque la gente se divierte. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no escuchaste? Por la alegría, ¿viste los griteríos que había Es acá? verdad, es verdad. Los vamos compañeros nosotros. estaban muy contentos. Dale, mira. Pero Dale. sabés que no, creo que no es por mirar, creo que es porque es viernes. Bueno, puede haber algo de eso. Y como es viernes, hoy tenemos unos hermosos contenidos y ya están acostumbrados porque desde febrero venimos haciendo este espacio con el que ya voy a dar arranque al programa que se llama Escucha Montevideo, donde les presentamos un podcast por semana. Es verdad. Y bueno, y el podcast que viene hoy es Frente al Asesino. Sí. Y todos conocemos a un famoso asesino en serie de Uruguay, que es Pablo Goncalves. Entonces es un podcast que en 10 capítulos cuenta toda la historia de Pablo Goncalves. Es un podcast que está, que uno de los investigadores es Felipe Fernández, que es a quien vamos a, que es periodista, que es a Exacto. quien vamos a entrevistar, pero bueno, cuenta con el relato de César Troncoso y también la investigación de Patricia Bordaberry, creo que es. Por haber apellido no me acuerdo. Creo que ¿Florencia? sí, pero ya No. o Florencia. Ah, qué horrible, bueno. Patricia y Florencia son nombres que se pueden confundir porque son de la misma época, ¿no? Como que se pusieron de moda en la misma época. Bien ¿O salido. no? Bien salido, Orbelia. Excelente. Bien La tipa zafado. hace chu, 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 Bien, chu. pero sí, tremendo Y se podcast. escapa. Tiene una particularidad que es el primero que produce Spotify en Uruguay. Este podcast salió en agosto del año pasado y enseguida, nada, fascinó porque fue un caso que duró durante... O sea, estuvo, como decías vos, del Más de- 92 al 93 por lo menos de una intensidad tremenda. Pero después es un caso que se siguió investigando, que siguieron apareciendo cosas. Y que siempre está ahí, ¿no? Como en Sí. las conversaciones de los uruguayos, por lo general. Y este podcast tiene una investigación, como tenemos acostumbrados, Súper rigurosa. salado, miles y miles de expedientes que ves que Son como tuvieron que revisar. como 3.800 fojas, creo que se llama, o algo así. Puede que ser. lo dice en el podcast. Pero bueno, vamos a estar conversando sobre todo esto con Felipe Fernández, pero ya le decimos que si no escucharon ese podcast es interesantísimo Sí. y aparte todos los detalles de la investigación, el contexto histórico, que eso también está bueno, es muy Y el importante. timing, cómo está llevado, y bueno, y César, la voz es como, te sentís en casa también. Así que divino. Además, tenemos música. ¿Por qué? Porque tenemos a Reincidentes. Reincidentes, pero Se ojo, podría porque decir. Reincidentes es una banda. No, pero Entonces- reincidentes porque reinciden, porque han estado hace unos meses por acá y se presentan en dúo, más allá de que son dos artistas con carreras separadas, vienen haciendo cada tanto algunas presentaciones en conjunto, comparten un productor gran amigo, así Es que, verdad. viste que yo presento pero no digo nombres, ¿no? Hago como tú en antesala. Mateo, Agustín y Mel Altieri van a estar tocando en vivo acá porque se presentan unos cracks. La verdad que les tenemos que agradecer muchísimo porque a las 9 de la noche se van a estar presentando en la sala Corchea, que es una sala nueva, que ya hemos tenido acá un dúo que se presentó hace un par de semanas. Y la verdad que está bueno tener una sala nueva. Bueno, vos que sos músico, Total. me imagino que te parece importante. Y es una sala en Montevideo. Es una sala muy accesible y tal cual como decís, tener otro espacio para difundir, salas también con capacidades diversas, ¿viste? Que no sea como todo, o 3 salas gigantes o 2 salas muy chiquitas, como diversidad está bueno y recomendamos la sala Corchea, que la Y se lleva puede gente sacar la querida. entrada en puerta, ¿no? O sea, que si dicen, ay, pero todavía no sacan la entrada, no sé qué, no importa, van y en la puerta sacan la entrada. Hoy a las 21, ya les contamos desde el principio de que están hoy a las 21, como para que ya vayan haciéndose la cabeza, que van a estar Mel Altieri y Mateo Agustín. Bueno, después tenemos a Amore que nos va a traer una nota sobre una obra de teatro que se llama El Lugar, una que aborda
el absurdo, pero bueno, no vamos a decir más porque ¿para qué? Si la vamos a tener ella que nos lo va a contar mucho mejor y me parece que es hora de salir de la pantalla e ir a la calle. Me parece muy bien y ya recibimos a nuestra compañera Lucila Rada. ¿Cómo andás? Hola, compañera, compañero, la gente en casa. Bueno, bienvenidos a este viernes maravilloso tan esperado. Fue una semana típica ahí con algunos cortecitos en el medio, pero por fin es viernes y bueno, vamos a tratar de acercarles un poco de diversión, de espectáculos. Noé, te quiero decir una cosa, me asustaste cuando arrancó el programa que ibas a presentar al famoso asesino, no sé qué, y yo pensé que ibas a decir, ¿quién no conoce un asesino? Una cosa así, me quedé como temblando por ti, pero no, lo hiciste muy bien. Bueno, estamos en el Montevideo Shopping, más precisamente en el Under Movie, esta sala que está debajo de los cines, del Cine Movie, aquí en el shopping, que bueno, se llama Under Movie, pero yo te diría que ya no es una sala tan under porque vienen propuestas cada vez más, más interesantes, cada vez más aceptadas también, que ya han estado en otros teatros, pero es una sala muy linda, muy cálida, bueno, que la gente elige mucho y que también está bien promocionada porque está en el cine y todo el asunto. Estamos con Pablo Atkinson y con Selva Pérez, que se van a estar presentando hoy mismo. Estrenan su nuevo proyecto que se llama Casting y nos van a contar de qué va. Bienvenidos a los dos, bienvenidos a Mira Montevideo. Bueno, cuéntenme un poquito, ustedes se conocieron, ya se conocían los dos grandes actores comediantes, pero tuvieron una yunta más fuerte en el programa de la tarde, ¿no? En el programa del 10. Sí, exactamente. La verdad que bueno, nos conocíamos como actores, digo, desde el medio teatral y bueno, descubrimos en el programa que funcionaba mucho la química entre los dos, ¿no? Entre que nos peleábamos un poco, nos amigábamos, que hacíamos una dupla como muy divertida. Y entonces, bueno, la gente empezaba a pedir como, ¿cuándo van a hacer algo juntos? ¿Cuándo van a hacer algo juntos? ¿Cuándo van a hacer algo juntos? Y bueno, yo vi el negocio y dije, ay, tengo que escribir una obra, pero tenemos que hacer algo juntos. Y bueno, y ahí se empezó a gestar un poco el proyecto y también coincidió con que nos contraten del programa. Es decir, nosotros habíamos ido a participar en la competencia de cocina y después el programa decide incorporarnos como humoristas a participar este año. Entonces, eso también terminó de gestar el proyecto. Bien, y aparentemente, o sea, les fue bien, pero no tanto porque en algún momento les pegaron como una patadita en el tujes y ahora hay que ver si podemos hacer con el público que vuelvan a participar de La Tarde en Casa. Claro, ese es un poco el enganche. Se supone, bueno, que nos echaron del show de la tarde y a raíz de eso un productor que no conocemos nos convoca acá en este lugar, en esta sala y nos va a hacer, bueno, participar de una serie de pruebas, ¿verdad? Y bueno, de eso se trata un poquito no quiero contar mucho, vengan a ver casting. No, pero hay que contar. Ella no sabe vender, ¿viste? Es tremendo. Ya está, ya empezó el show. Lo tienen como actor y no saben lo productor que es, por Dios. Suspira el actor, yo creo. Es maravilloso. No, la cuestión es esta. Es un productor que nos manda acá con la gente porque dice, la gente va a ser la que va a decidir si yo les pongo el programa a ustedes o no. Entonces tenemos que hacer una serie de pruebas que las preparamos un poco, las dividimos, ¿viste? Ella preparó algunas, yo preparé otras, pero todas las pruebas empiezan a salir mal y bueno, ahí vamos a ver cómo vamos a sortear esa situación, pero esto nos permite sortear distintas adversidades durante el espectáculo, cómo hacer un radioteatro, cómo hacer canciones, cómo hacer personajes, imitaciones, en un momento yo hago de Mirta Legrand. Entonces bueno, hacemos un poquito de todo para comprarnos a este nuevo productor y bueno, y ponemos un poco a prueba nuestra dualidad, nuestra rivalidad por momentos que funciona muchísimo. Exacto. Bueno, aspiramos a que la gente se divierta mucho con nosotros. La gente nos pedía, a ver, ¿cuándo van a trabajar juntos? ¿Cuándo? Y bueno, llegó el día. Yo fui el único que se la aguantó, ¿viste? Y dijo, bueno, le voy a poner un espectáculo Le voy a poner un espectáculo. No, vamos a contarle a la gente que, bueno, que gracias a Dios hoy es el estreno, el 21, pero ya está vendida totalmente la función de hoy y la del próximo viernes 28, no lo podemos creer, vendidas. O sea, la gente ya pagó, no vio el espectáculo y ya está. Y a raíz de eso, bueno, vamos a tener una próxima función que va a ser el 14 de septiembre a las 20:30 horas acá en el Under Movie. Ya están a la venta las entradas, pueden entrar a la web del movie y comprar porque se agotan. Ya tenemos, yo les diría que casi media sala ya vendida para el 14 de septiembre. Perfecto, increíble. Y aparte tienen tiempo, o sea, ya hay media sala vendida, apúrense, pero bueno, es en septiembre. Escúchame, vos le pones el show, pero ella te lo vende divino. No, claro. Te dijo, toda
toda la información. No, está bueno porque los dos tenemos dos perfiles muy distintos artísticamente y creo que eso es parte de del éxito de este espectáculo, ¿no? O sea, manejamos dos ramas totalmente distintas y el hecho de juntarnos también es lo que ha hecho que la gente tenga ese interés de venir a vernos y también poner de vuelta un poco en escena el Café Concert, que ahora está de moda, de vuelta en Argentina, acá en una sala como esta, ¿no? Donde el público está tan cerca y se puede interactuar muchísimo, incluso sube gente a participar del espectáculo en un momento. No cuentes, no, por favor, no cuentes. Dejalos, mátalos con que... Pero hay que darles un poquito, hay que darles un poquito. Bueno, está bien, hay que darles un poquito. Sí, yo tengo que cerrar el móvil porque, bueno, nos quedamos sin tiempo. Es re importante que se acuerden que tienen esta nueva función y felicitarles, pero me quedé pensando si rapidito alguno de los dos si les ocurre y si no, no. Si alguna vez les pasó algo extraño, habrán hecho millones de castings en la vida, algo despampanante, una anécdota, un blooper que les haya pasado en un casting. Me pasó de no quedar nunca en ninguno. Es el peor blooper. Iba a decir exactamente lo mismo. No soy buena haciendo casting. ¿no? Muy difícil hacer casting. Pero hoy va a ser la excepción. Hoy vamos a romper la racha esa. Hoy vamos a romper. No, una vez que, pero los castings es así, mira, todos los actores te dicen, vos tenés que ir. Vas a millones de castings, después por ahí quedás en uno de casualidad. Y después se pasan los castings que te vas encontrando con toda gente conocida, somos los mismos, comamos los mismos castings todo el tiempo, ya no te querés ni ver la cara. ¿Y son de llamar de esperar el por sí o por no, o llaman antes ansiosos para ver, che, quedé, no quedé? Ya cuando me voy de ahí dije, no quedé y me voy. Que el destino me sorprenda. Sí, que sea una grata sorpresa. Claro. Yo hago lo mismo. Yo me olvido que fui y después llega la noticia, que me pasó hace poco que quedé en uno. No llega nunca la noticia de que quedaste, ¿viste? Pero no importa. Uno es gauchita, uno le pone ganas a todo en la vida. Hay que meterla, hay que continuar. Casting, 14 de septiembre, 20-30 horas, acá en el Under Movie. Gracias, porque bueno, estamos felices. Felices. Aprendió, ¿viste cómo lo vende ahora? Aprendió. Felices, así que porque esto es gracias a la gente y bueno, atentos a la nueva fecha que es el 14 de septiembre a las 20-30 horas acá en el Under Movie. Mucha mierda para el estreno de hoy. Gracias. Chicos, buen fin de semana. Al negro por los 80 años, lo queremos. Ahí se fue para todos los chicos en el piso. Sí. Besos, muchachos, buen fin de. Chau. Gracias. Qué divino. Me encanta, ahí una mezcolanza de saludos, Unos una belleza tremenda. Muy gracioso. Aparte, claro, el casting es un lugar ahí donde pasan cosas siempre. Sí, ¿no? Me imagino, pero bueno. Hermoso quedar hecha la invitación y nosotros también estamos invitando porque ahora a las 9, ahora nomás, en un par de horitas, va a estar habiendo un espectáculo con dos personas. ¿Ah, bien? ¿Está bien? ¿Hablé bien? Sí. Con dos personas hermosas que tenemos acá, grandes músicos que ya nos han visitado y bueno, los volvemos a recibir y los recibimos con un fuerte aplauso. Mateo Agustín, Mel Altieri. Muchas gracias. Muchas gracias. Placer, bueno, ya es la segunda vez que vienen. La otra vez vinieron también por un show que iban a hacer juntos, pero bueno, ya pasaron varios meses, han sacado temas nuevos, los dos están trabajando con Diego Maturro. Cuenten un poco cómo se va a dar este show y después en qué planes están, por qué siguen así trabajando juntos en esta sinergia. Bien. Bueno, estamos grabando un disco, bueno, en mi caso es mi primer disco, y nada, este toque va a estar como lleno de canciones nuevas y canciones de ese disco que algunas no salieron a la luz, todavía no las hemos tocado en vivo, y nada, yo al menos ese va a ser como mi repertorio, estoy re contenta. Y bueno, van a ser dos shows acústicos, separados. Claro, eso está bueno aclararlo porque no queremos tampoco generar esa sensación de que somos un dúo. Claro. Hacemos muchas cosas juntos porque primero que nada somos amigos y ya estamos trabajando juntos hace casi 3 años. Entonces, pero somos dos proyectos separados. Yo también estoy por sacar ya mi segundo disco. También producido con Diego Maturro. Y ya creo que sí, salió mi tercer corte del álbum. Y bueno, este show que vamos a hacer hoy en la Sala Corchea es para difundir todo lo que estamos haciendo, que empezamos a trabajar con Bizarro también. Entonces es como, bueno, el primer show después de mucho tiempo como profesional. ¿Cómo lo van llevando? Porque se le van dando los pasos. Bueno, hay un primer disco, en tu caso del segundo, pero ya hay un sello, ya están organizando una sala. Los hace sentir como, bueno, esto va en serio, porque capaz que al principio cuando uno empieza jugando con la música, no sabe, ¿qué onda? Sí, a mí me pasó que en mi caso, bueno, este año prioricé totalmente la música.
Bueno, yo estudio psicología, entonces como que quedó en segundo plano. Y nada, está de más porque es como hay mucho laburo, hay cosas para hacer siempre estamos pensando qué hacer. Y nada, cada cosita mínima nos lleva su tiempo, entonces estamos a full, pero tal es lo que nos gusta, entonces yo al menos estoy súper contenta y estoy con todas las energías. Yo estoy igual, yo creo que este es el momento en el que de acá a 10 años o a 5 años voy a mirar y voy a decir, mirá, acá fue cuando, como el mojón, por así decirlo. Pero ahora que lo estoy viviendo es como que todo demasiado rápido, todo demasiado de golpe y no sé si soy capaz de darme cuenta de la magnitud, pero lo estoy disfrutando como es lo que más me gusta hacer en el mundo, que es realmente la música. Recién decías que hace 3 años que, a pesar de que son proyectos separados, como que están trabajando, ¿no? A la par, se puede decir. Entonces me gustaría que cada uno dijera del otro cómo lo ha visto evolucionar en estos 3 años, sobre todo a nivel musical y de composición, porque me imagino que deben hablar bastante de eso. Bueno, yo en mi caso a él lo conocí porque me crucé con una canción de él en Spotify. Sí, nos habías contado la otra vez. Bueno, y fue así. Yo, bueno, no sé, yo siempre intento, si sé que es una persona tipo que vive cerca, tipo, nada, escribir, che, me encanta tu música, no sé qué, cuando quiera nos juntamos a hacer algo. Y fue lo que pasó, creo que yo subí, de hecho, un cover de una canción de él o algo así. Sí. Y nada, ya quedó el contacto, pero sus canciones a mí me re gustaban desde un principio. Yo le decía la otra vez, creo que estoy en el top de personas que más me sé las canciones del disco ese, o sea, estoy segura. Pero nada, yo, o sea, obviamente que admiro su trabajo y siento que nos nutrimos pila. Bueno, creo que eso, complementarse con otros músicos, estar dispuesto justamente a nutrirse, a conocer, eso, al menos yo estoy súper dispuesta a eso y abierta, entonces está de más. Y sí, yo también, o sea, estoy muy orgulloso de compartir con alguien una amistad que el vínculo se une por la música, por el arte, y también verla a ella progresar un montón, cómo ha empezado a componer diferentes estilos de música, como yo empecé a trabajar con Diego, entonces tipo yo le decía a Diego, mirá que Mel anda volando, tienen que trabajar juntos y empezaron a trabajar juntos, es como tipo un montón de cosas que nada, que me encanta también vivirlo y con ella y pienso eso, que está muy bueno, sí. Excelente. Bueno, a futuro, chiquilines, estábamos diciendo que estamos trabajando como en discos. Si quieren contar un poquito de si viene siguiendo la línea, si hay algunos riesgos a tomar. Pará, repetime la pregunta, perdón. No, de acá a futuro. O sea, ¿cómo tenemos ahora Corchea, que es esto, ahora a las 9? Claro, está, pero, sí. ¿cómo sigue el no futuro sabía si nos decías juntos o por cada separado, uno va a contestar claro. lo que le toca a cada uno. Dale vos, amiga. No, yo al menos estoy súper enfocada en el disco nuevo, sigo componiendo pila porque no quiero darlo por cerrado en el sentido de, bueno, ya tengo estas canciones que quiero grabar, entonces no, sigo componiendo, siento que justo hoy hablábamos de eso cuando estábamos haciendo comer, que siento que constantemente se transforma lo que me gusta crear o lo que sea, porque también escucho música muy variada. Claro. Entonces me gusta eso, me gusta el no limitarme en ese sentido, que creo que es como mi eje, y bueno, seguir componiendo cosas diferentes, bueno, justamente complementarme con otros artistas que hoy, bueno, vamos a tener el placer de compartir, de invitar, tenemos varios invitados que son talentosos. Y nada, creo que es eso, o sea, seguir laburando, enfocándome en hacer mejores canciones, moviéndome, bueno, tocando en vivo, obviamente. Bien, no se para. Sí, es que es eso, no se puede parar. Es así, aprender, yo siento que me falta mucho por aprender a nivel de armonía, de composición, de todo, de interpretación, quiero saber más, quiero recorrer el mundo, tengo muchas ideas, muchos planes, así que es eso. Excelente. Divino. Bueno, pero entonces lo próximo va a ser esta noche. Muchas gracias por haber estado hoy acá. Nos vamos a ir con la música en vivo de ustedes. Los dejamos que se apronten para el tema. Nosotros entonces los recordamos que a las 21 horas en Corchea, es que en esta sala nueva, es que se van a estar presentando. 21 horas. A disfrutar. Excelente, los escuchamos. Lo que fuimos no quiero cambiar. Nuestra vida sigue siendo igual. Somos para siempre en este cuento. Voy soltando lo que escondí. Ya era tuyo lo que no te di. Somos para siempre
era cierto. Más allá, al final, no nacimos solo para respirar. Y por más que te equivoques, hay espacio en este bote para ti, para mí. Voy a volver para mostrarte que no era nadie en mi balcón, que sin duda fuiste directo al corazón. No me voy a olvidar. Sin escribir, sé a dónde va tu canción. Por la distancia siempre vuelvo hacia vos. Voy a soltar de nuevo, voy a sentir lo nuestro. Quiero cantarte aquí lo que no era para mí. Más allá, al final, no nacimos solo para respirar. Y por Más que te equivoques, hay espacio en este bote para ti, para mí. Voy a volver para mostrarte que no vuela nadie en mi balcón, que sin duda fuiste directo al corazón. En aquel bar me demostraste con un beso donde quiero estar. y recordarlo siempre, que fuiste directo al corazón. No me voy a olvidar. Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Bueno, acá ven a estos dos churros, pero no están solo estos dos churros adelante de esta pantalla, de estas cámaras, quiero decir. ¿Qué más? ¿Qué? ¿No la ves a ella? Que ilumina todo con sus colores. Con y sus razón algo me sonidos. encandilaba. Es ella, es Morena Ferreira, nuestra No me compañera. digas, Moreno, qué alegría tenerte acá. ¿Cómo andás, Bella? ¡Mua! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy feliz con este día caluroso, este viernes tan lindo. Estás Para veraniega, tenerla. estás Y estamos con colorcito. con y un sí, color, luquete creo que hay verano. mucha energía en la calle, ¿no? De que vine un poquito de calor y la gente Y aprovechá. está Sí, sí. contenta. Divino. Clarísimo. Cambia el humor. Totalmente, totalmente. Y yo les traigo... Es medio una situación absurda esta, en medio de un invierno, que aparezca un verano así, ¿no? La verdad que sí, un poco parecido a, bueno, lo absurdo de esta obra que voy a traer, así que Él siempre pasa los la piques, metiste ¿viste? bien. La metiste Le bien. enganché y ¡pa! Le enganchaste derechito. muy bien. Excelente. Bueno, Y- contanos. Y bueno, les cuento un poquito, es la obra El Lugar, que es en espacio abierto, un espacio relativamente nuevo, que bueno, es llevado adelante por la gente que trabaja ahí, que tiene que ver con el ambiente escénico, trabajan en diferentes aspectos de lo que tiene que ver con el arte escénico, y es un espacio abierto a recibir propuestas, a recibir también bueno, más gente que pueda participar del espacio. También hacen talleres, bueno, tienen una serie de eventos y cosas que hacen ahí que está muy interesante. Y bueno, qué contarles de esta obra, es una obra con un humor negro. Es una obra que se estrenó en 1970, en otro contexto histórico. Bueno, ahora se hace en esta versión, que es algo nuevo, con este elenco que promete mucho. Esta obra promete ser muy interesante, a despertar el interés de la gente, tocando diferentes aspectos de lo que son las personalidades de la gente, con 7 actores que bueno, se cruzan en escena y se desencadenan diferentes problemáticas. Y hay una presencia por ahí, una presencia omnipresente que de alguna forma influye en todo lo que va sucediendo.
de diferentes maneras. Y bueno, estuve con Celeste Villagrán, que es la directora de esta obra, y me contó bastante de lo que va a estar sucediendo. Así que, bueno, contarles que esta obra va los sábados de julio a las 21 horas y los viernes de agosto a las 21 horas. Me acaban de comentar que hubo ese pequeño cambio, solo para que lo tengan en cuenta. Los viernes de agosto a las 21 horas va a estar. Así que bueno, les dejo con Celeste Villagrán y nuestra conversación para que conozcan un poco más de esta obra. Muchas Gracias, querida gracias, amiga. More. Y ya Gracias nos a despedimos. ustedes. Que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Nos vemos. Estoy en Espacio Ensayo Abierto, ubicado en Piedras 599, por motivo de la obra El Lugar de Carlos Gorostiza, una obra que se estrenó en 1970, hace ya varios años, en un contexto totalmente diferente. La directora de esta obra hoy es Celeste Villagrán y con ella voy a estar hablando. Celeste, Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por venir a visitarnos. Es un placer estar acá y poder conversar de esta obra con este texto que se estrenó ya hace mucho. ¿Qué sintieron la primera vez que lo leyeron? ¿Por qué este texto? Bueno, te cuento un poco. Esta obra, como tú dijiste, se estrenó en 1970 en Buenos Aires. Yo la vi en Buenos Aires. Se hizo acá también en el 2014. Y era un texto que a mí me había interesado por lo que dice y la propuesta que hace. Entonces, nosotros tenemos este grupo que trabajamos el año pasado todos juntos, que hicimos una obra que se llamaba Oblitus Est, Los Olvidados, en este mismo espacio. Y entonces yo les presenté el texto, a todos les interesó para trabajarlo. Y bueno, el autor es Carlos Gorostiza, que es argentino. En este caso, el texto nosotros lo usamos tal cual, hemos sacado alguna cosa, pero no hemos hecho una versión del texto. Nosotros tomamos el texto tal cual. Bueno, es una obra que habla de las convivencias en lugares reducidos entre muchas personas, la aceptación del otro, de cómo el otro puede convivir con otros diferentes. Entonces, el tema es una obra de humor negro, bastante fuerte, pero tiene unas chispas que son muy, muy impresionantes. Cuando lo leímos la primera vez, todo el grupo quedó como, esto. Y después lo empezamos a hablar y le empezamos a descubrir una cantidad de aspectos que hacían a lo que hoy viven las personas, porque hoy de repente hay los espacios de vivir. En los apartamentos se vive mucha gente porque son muy caros los alquileres o cosas. Entonces nosotros tomamos una cantidad de esos aspectos para poner esta obra acá. Nosotros, El Lugar se llama, y cuando estuvimos hablando dijimos, El Lugar. Y nosotros ensayamos acá en Ensayo Abierto, que es un lugar autogestivo donde se hacen una cantidad de trabajos teatrales. Es gente, toda la que está acá es profesional, son estudiantes de escuela, son gente que ha egresado, escenógrafos, vestuaristas, se hacen talleres, es autogestivo, es decir, que nosotros estamos siempre trabajando con mucha fuerza y dijimos, bueno, este también es nuestro lugar. Los invitamos a todos que vengan, por supuesto, que vengan a conocer este lugar, que vengan a ver el lugar, que se van a divertir mucho dentro de un humor negro. Pero es muy interesante, la obra es sumamente interesante porque además también hay un personaje que no existe, que vendría a ser como un personaje que representaría el poder o el Estado. Porque yo te digo que vos tenés que vivir acá, yo te doy este lugar, pero en este lugar tenés que pasar determinadas condiciones, ¿tá? Y tenés que aceptar determinadas cosas. Entonces ese personaje que no existe, que es un personaje que se nombra nada más, es de alguna manera representativo
del poder del Estado. Porque cuando yo voy a alquilar un lugar me dicen, bueno, usted le voy a dar este lugar para que usted vaya a vivir, pero llegás a ese lugar y empieza a pasar cosas y empieza a entrar gente. O sea que hay todo un tema también del poder que está bastante, es muy interesante. Claro, esta obra cuando se escribió, cuando se puso en escena, fue en un periodo en la Argentina, un periodo político bastante particular. Nosotros tomamos algunas cositas de esas, por ejemplo, ese personaje que no lo sacamos, lo seguimos utilizando, es un personaje que no existe, o sea, no es un actor ni nada. Y que para nosotros eso es como decir, sí, hay un poder que no es un poder superior, es un poder que de alguna manera regula dónde vamos, cómo vamos a vivir y cómo vivimos en determinadas condiciones. Celeste, muchas gracias por estos minutos y éxitos para este estreno. Bueno, les quiero agradecer fundamentalmente que nos den estos espacios, porque para nosotros son muy importantes difundir qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, todas las opciones Excelente. que se pueden disfrutar fin de semana. Total, y yo igual me voy a tomar el atrevimiento de hacer... De agarrar esas palabras también, porque yo también estoy muy contento de este programa tenga lugar para todo lo que está sucediendo. Muy bien, gracias. Capaz que suena un poco como de tirarse para adelante, pero porque uno se entera, uno si te no, conduce ¿quién lo va a acá y tirar se para entera. adelante? Es verdad, tenés razón. Si no somos nosotros. No, y si hay algo para tirar para adelante es este hermoso espacio que le dimos acá al mundo del podcast en la televisión uruguaya. ¿Hablan de podcast en televisión? Sí. ¿Y quién lo hace? Solo este programa, acá todos los viernes en un segmento que se llama Escuchá Montevideo. Contábamos al principio del programa, vamos a hablar de un podcast que se llama Frente al Asesino y bueno, y que tiene que ver con Pablo Goncalves, que digamos que es el asesino serial más famoso de nuestro país. Y ya estamos con Felipe Fernández, que es periodista y que es uno de los creadores e investigadores de este podcast, que es impresionante la rigurosidad periodística que tiene y bueno, y todo lo que debe haber llevado esa investigación, así que ya lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias, Noelia. Y gracias por este espacio de la escena del podcast, que nunca sé muy bien qué quiere decir la escena del podcast local, pero lo sigo cuando lo suben a YouTube, porque siempre está bueno enterarse en qué anda la gente del podcast uruguayo. Pero gracias por los halagos también. Por favor, un placer. Pero ha sido exponencial. Nosotros real, lo vemos acá. Ha crecido muchísimo el podcast en Uruguay. Tremendo. Y exponencialmente, en muy poco tiempo, ayudado creo que un poco también por la pandemia, explotó y empezó a haber una cantidad de podcasts que antes no había, digamos, los pioneros, y sobre todo de variedad de estilos. Claro. Porque yo creo que, fíjate que Frente al Asesino arrancamos a trabajarlo en el 2020 y casi que exclusivamente lo que había en Uruguay en el 2020 eran podcasts conversacionales. Tal cual. Y nos faltaba esa pata narrativa, ese podcast de no ficción, de narración, que fue para donde quisimos llevarlo. Pero del 2020 hasta ahora han aparecido muchísimos podcasts de muy buena calidad y mucha gente queriendo hacer, además del podcast, su modo de vida. Tal cual. Totalmente. Al punto de que este podcast, Spotify viene y mira hacia Uruguay, ¿no? Porque es el primero, lo voy a decir yo, pero es el primero que Spotify produce en Uruguay, ¿no? Sí, fue un camino largo. Fíjate que, como te decía, empezó esto en el 2020, en los primeros meses del 2020, y termina estrenándose en agosto del 2022. Es un podcast que no nace, la gente de La Parla Media, que es la productora, no nace con Spotify a la vista, sino simplemente como primer podcast de esa productora, como mascarón de prueba del proyecto. Bien. Y en el transcurso, a medida que iba avanzando, incluso nosotros, hay una versión del podcast previa a la llegada de César Troncoso. César Troncoso es el narrador, que le da un salto de calidad impresionante al podcast. Hay un podcast grabado donde era dos voces, con Federica Bordaberry y conmigo, y una vez que Spotify escucha, porque el modelo de negocio de Spotify es
escuchar todo el podcast y ahí decidir. Y ahí dice, mira. No vas con una idea y Spotify te dice sí o no. Sino simplemente es armalo, mostrámelo y vemos. Y ahí la producción ejecutiva de La Parla Media tuvo el talento y el sentido de la oportunidad de llegar a la gente de Spotify en América Latina y lo terminó incorporando, y ahí es que llega a ser troncoso porque la gente de Spotify dice, bueno, precisamos un host, un narrador de alto perfil, y la verdad que quedamos todos contentísimos. Sí, no, es impresionante. Porque fíjate, yo lo guiono, pero claro, una cosa es guionarte para vos y otra cosa que después viene César y parece que lo que hubieras guionado en realidad estuviera bueno. Pero claro, César le da un nivel que no precisa mucho para que se luzca. Tremendo. Y bueno, ¿cómo surge esta idea y cuánto se meten a investigar? Porque al principio del podcast, en el capítulo 1, creo que cuentan la cantidad de fojas, o no sé cómo se llama, de expedientes, todo lo que encuentran ahí. Hay reproducciones de diálogos, ¿no?, que hay en declaraciones de distintas personas. Eso lleva un tiempo. Sí. Y además, yo no vengo del mundo del periodismo policial. Entonces, yo no tenía idea cómo funcionaba eso. El podcast lo empezamos a investigar. Primero, es una idea de la gente de La Parla Media, del productor ejecutivo, porque era una historia, yo tengo 36, era una historia que nos agarró chicos, es una historia que sucede en la era pre-internet, entonces hay muy poca cosa googleando. O sea, googleando vos podés llegar hasta cierto lugar. Después ya no hay más. Y en Uruguay es un gran problema el mantener archivo. Y casi que no hay archivos, ni de los canales, ni de las radios, porque los trillamos. Pero igual llegaron hasta la gente del FBI. Sí, que vino a Uruguay en esa época. Salvador Escobedo. Le mandamos un mail como una botella al mar. Sí. Y el tipo contestó el mail para decir que no iba a dar declaraciones. Pero nos sorprendió que nos contestara el mail. Entonces empezamos a averiguar y en un momento se da la posibilidad de acceder al expediente. Yo nunca en mi vida había estado enfrente a un expediente, no sabía con lo que me iba a encontrar. Aparte estaba en Minas, porque el expediente queda en el lugar donde terminó de cumplir la pena Pablo Goncalves, que fue en Campanero. Yo voy una tarde a Minas, pido el expediente de Pablo Goncalves, previo asesoramiento jurídico y demás. Esto no es que vas al juzgado, tocas la puerta y te dan el expediente. Entonces el funcionario me pregunta, ¿qué parte? Le digo, no, dámelo todo, porque... Y empezaron a cargar hojas y hojas, biblioratos negros, gruesos, que me abrumé, saqué la cantidad de fotos que pude, y la gente, este es un trabajo, la verdad que es un nivel de profesionalidad que no es común encontrarlo en Uruguay. Puso a 2 personas que durante 7 días fueron todos los días a sacarle fotos, digitalizar el expediente, una hoja por hoja. Luego accedimos a los VHS de las reconstrucciones, que ahí es donde aparecen los diálogos y algunas de los diálogos entre Pablo Goncalves y el juez de la causa. Y después fue peinar el expediente, leerlo de punta a punta, que claro, es algo arduo. Yo lo leía como un ejercicio de novela, pero claro, está escrito por policías y entonces no hay como una trama narrativa que te atrape demasiado, hay mucha cosa que se repite, pero era atrapante. Y lo leímos de punta a punta para... 3.800 fojas, una cosa así, y principalmente para que no se nos escapara nada, para estar seguro que si nosotros afirmábamos algo o si nosotros dentro del podcast incluíamos algo, era porque lo habíamos leído y porque habíamos descartado otras cosas y porque nos parecía importante para la investigación policial. Y eso fue lo que hicimos con el expediente. No solo lo leí yo, lo leyó también el productor ejecutivo, lo leyó, tuvimos también un compañero que trabajó en la corrección de guiones. Entonces había varios ojos puestos en el expediente y varias discusiones arriba de qué poner y de qué no poner en el podcast. Cuando empezaste a... Bueno, vos decís, tenías 36 años. ¿Recordabas más o menos la cobertura mediática? Nada, ¿no? De los 92, 93, claro. 94, nada. Vos tenías 5 años. Claro, sí. Porque mejor yo tenía 15. Claro. Había sí un recuerdo de algo tenebroso, de algo que había pasado. Había la ciudad de Montevideo quedó paralizada durante ese tiempo. Pero yo no recordaba nada. Al expediente lo complementamos, como yo no recordaba nada y ninguno de los que estábamos ahí recordábamos, y aparte la memoria capaz que puede ser traicionera, lo complementamos con el relevamiento de prensa de principalmente 2 diarios de esos 3 años. Entonces también nos fuimos unas cuantas horas y unos cuantos días a la biblioteca para todo lo que saliera con palabras claves que tuvieran que ver con las víctimas o con Pablo Goncalves,
lo tuviéramos también nosotros. Entonces, con esas dos cosas y viendo cuál era la cobertura periodística que te decía mucho de cómo se vivía, nos fuimos acercando. Yo lo único que recordaba era las discusiones que surgieron cuando se lo liberaron a Pablo Goncalves. Claro. Eso ya fue como en el 2010, una cosa así, no me acuerdo muy bien. Eso sí, pero de lo que había pasado no tenía ni mucha idea. Incluso a mí antes del podcast me preguntabas cuántas eran las víctimas y no te iba a poder decir. Porque me parecía que era eso, que era algo que había quedado ahí. La gente lo recuerda, no hay nadie que no se acuerde del caso Pablo Goncalves, pero tampoco es que haya mucho material en la vuelta sobre el caso y Pablo además, Goncalves. lo que le contaba a Valeria, hablando con mi madre, le digo, mirá, hoy viene este podcast, no sé qué. Y recordaba un hecho puntual de todo lo que sucedió. Como que me quedo pensando que quizás uno recordó algo en un momento, pero no recuerda toda la historia, todo el camino de lo que sucedió. Nos pasó muchísimo de consultar mucha gente que decía, yo iba a esa discoteca, yo me acuerdo que cuando pasó esto yo estaba acá, pero es verdad que no había mucha gente que tuviera la foto completa. Pero sí, hay además en un sector de la sociedad donde no es común que pasen estas cosas. Una de las charlas que tuvimos en la preparación de podcast, que al final no terminó saliendo nada al aire, fue con Gabriel Pereira, periodista policial, que claro, él decía, acá la diferencia es que es un asesino serial de la alta sociedad, que no están acostumbrados a ver sus nombres en esas secciones de las noticias. Y eso también impactaba mucho más en una época de Montevideo muy violenta. Porque eso me asombró también, que había asaltos con granadas, había corrupción policial. Del caso Berríos, ¿no? Aparece Berríos en una playa. Veníamos de una policía mal preparada, no es la policía actual, es una policía que aparte tenía muchos dejos de la dictadura. Entonces, creo que se hace la primera huelga policial, ustedes sí, cuentan. se hace la primera huelga policial. Hay un atentado dinamitero contra Julio María Sanguinetti, contra todo. Sí. O sea, yo lo ponía en perspectiva. Solamente con uno de esos hechos en la actualidad sería peligrosísimo. Ahí pasaban de eso uno por mes. Y en ese clima de violencia es que se dan estos casos. No, y es impactante también el abordaje a priori en el contexto de la época. Eso decís, de alta sociedad, bueno, los prejuicios sobre las víctimas también, ¿no? ¿Cómo te vas encontrando vos, me imagino, en el momento de leer los informes? Sí, hubo un momento que incluso nos pasaba que, digo, yo puedo tener todos los cuidados del mundo, pero nosotros acá precisamos que venga una periodista mujer, porque precisamos ojos de mujer, por más cuidado que tengamos. Había una composición de género en toda la investigación que rompía los ojos. Porque en el caso de Verónica Castro, gira toda la investigación policial en cómo estaba vestida esa noche. Verónica, Natalia. Verónica, la segunda víctima. La de England. Sí. Perdón. Gira en torno de cómo estaba vestida. Cómo iba y si usaba pollera corta o no, y si bailaba en la tarima o no. Y la policía pasa mucho tiempo tratando de descifrar si le pagaban o no para bailar en el boliche. Como si eso justificaría a alguien, ¿no? Increíble. Entonces había, sí, un componente muy grande de sesgo de género. Todos quienes intervenían, todos los policías. No me encontré un nombre de una mujer policía en toda la investigación. Y si bien sí en la justicia sí, pero en la investigación policial no hay una sola mujer. Entonces ahí fue que la producción fue a buscar a Federica Bordaberry, que además también colaboró en la corrección de guiones y en la investigación periodística, pero además nos daba... y bueno, consultamos a Andrea Tuana como especialista para que nos hablara un poco de lo complicado que son, primero, las denuncias, a veces de este tipo de cosas, y segundo, de cómo la justicia y las investigaciones, tanto judicial como policial, pueden estar marcadas por sesgos de género que conducen la manera de dilucidar los casos. Es increíble porque también, o sea, se actuó con técnicas así tipo hipnotizadores, videntes, ¿no? Hasta que se le echaba mano a todo lo que se pudiera. Bueno, fíjate que es... Aparte, en un momento estaba en la mira el novio de Ana Luisa Miller. El primer caso, que es el último en resolverse, tiene un sospechoso que la policía hace como mucha fuerza para que encajen los hechos. Y hay una de las notas en prensa que más me impactó fue el propio sospechoso, la pareja de Ana Luisa Miller en el momento del asesinato, en que dice, claro, él vivió un año, hizo 3 o 4 reconstrucciones donde a él se lo acusaba de haber matado a su novia y él tenía que pararse y explicarle al juez sus movimientos en una eventual escena que vio un testigo en Solimar,
Pero él decía, yo pasé por un infierno porque yo tenía que... aparte fueron varias reconstrucciones donde yo era el principal sospechoso. Y la policía recurrió a videntes, a Quitapache, recurrió a un experto en polígrafo. Es la primera vez que se aplica el polígrafo en Uruguay. Sí. Y es ahí que viene la gente del FBI a aplicarlo, porque no había acá el conocimiento como para aplicar el polígrafo. Lo someten a la prueba de polígrafo a la pareja de Ana Luisa Miller, pero también a un montón de otras personas. Y bueno, nada, se interviene el FBI en el 92-93. Fue un caso muy grande. Uno queda, porque yo además voy repasando el podcast en la cabeza. Quería preguntarte el desafío a la hora de bajarlo a papel, ¿no? De escribir el guión para que eso termine siendo 10 capítulos. Fue duro porque, primero, yo no tenía ninguna experiencia. Yo estaba ahí más bien por ser amigo y por consumo de podcast que por haber tenido una experiencia de guionado de podcast. Claro. Primero eché mano a los podcasts que había escuchado en ese momento, Las Cloacas del Estado. Álvaro de Cózar es, si no es el mejor guionista en habla hispana, pega en el palo. Manuel Bartual, que bueno, después hizo Bloom. Empecé a escuchar esos podcasts que ya había escuchado, prestando la atención a cómo resolvían situaciones. Cómo resolvían ciertas situaciones. Porque yo tenía siempre el miedo del exceso de contar. De que yo te dijera, llamé a la policía y pedí que me pasaran... No, yo necesito que eso sea más directo. Las Cloacas del Estado, que es un podcast español, contando la corrupción de un policía español que toca toda la situación política española. De ahí saqué, por ejemplo, el recurso de él llamando a un lugar y grabando ese comienzo nada, cuando te atienden y te dicen a dónde estás llamando. Claro. Ese tipo de recursos fuimos sacando de podcast, Man in the Window, Serial, que es el primer podcast de True Crime, el que rompe todo, el que marca la nueva era, que es un podcast estadounidense. Y a partir de ahí yo iba leyendo el expediente y las escenas que me parecía que estaban interesantes de contar y que aportaban a la trama, las escribía, las guionaba. Y después descartaba o no, dependiendo de cómo evolucionaba, porque yo iba haciéndolo en el momento. Yo no podía leer todo el expediente y volver atrás para ver qué seleccionaba, porque me parecía que era una tarea, esa sí iba a ser una tarea monstruosa. Entonces, esta escena me parecía que podía ser interesante, la guionaba. Y después quizás no aportaba nada y no iba. Claro. Pero así fui armando, digamos, los guiones. Claro, porque si no, no podías leerte todo eso y ahí ponerte a escribir no, supongo que habrá otras maneras. Insisto, fue más lo que pensaba que se podía hacer que mi conocimiento. Después he hecho algunos talleres con algunas de estas personas que te he nombrado y vas aprendiendo un poco el secreto de la profesión. Pero en ese momento era más bien a echarle horas y a escribir un montón, y después contamos con la Parla Media con recursos que no son habituales contar. Podíamos recrear con actores. De hecho, lo hicimos los interrogatorios en la policía. Eso es algo que comúnmente no tenés el presupuesto como para hacerlo. Entonces teníamos esa opción y lo podíamos hacer. Recreábamos con actores los interrogatorios, incluso las escenas de polígrafo y demás. Teníamos música original, compuesta solamente para el podcast. Trabajamos con Conrado Hornos en el diseño de sonido y en la edición, que te daba también esas pequeñas cositas como para agregarle al guionado puro y duro. Excelente. Pero nada, estaría para hacerte más preguntas, pero nos tenemos que ir. Es súper interesante. Nada, cuando andes por acá, por el paisito de vuelta, venite a ser columnista de podcast, ¿no? Como que si querés, te tiraste mucha data. Y cuando publiques el libro que estás haciendo... Ahí estamos con Seba Moreira, que estuvo acá también con los podcasts de Por Decir Algo, que también andaremos sacando algunas cosas. ¿Qué sobre fútbol del interior? Sí, Héroes de Tierra Adentro, que va a salir la primera semana de agosto, porque el paraguas del periodismo es muy amplio y un día estás haciendo un podcast y otro día estás escribiendo un libro. Excelente, Fer, un placer. Gracias a vos. Bueno, hermoso espacio, qué alegría. Ya queda hecha la recomendación para este fin de semana. Si no escuchaste Frente al Asesino, tenés la oportunidad. Y nosotros tenemos la oportunidad de retirarnos y descansar el fin de semana. Exacto. Nos volvemos a ver el lunes. Hasta el lunes, chaucito.